Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el ajuste de poligonales. Bueno, eh, hablar de las poligonales es muy importante porque prácticamente es la columna vertebral de un proyecto. Si nuestra poligonal está mal, pues nuestro proyecto va a salir mal, ¿no? Entonces, aquí tengo un ejemplo. Este es un proyecto vial de 206 kilómetros. Lo primero que debemos de hacer es georreferenciar nuestro proyecto, y para georreferenciar nuestro proyecto pues tenemos que ir a la parte de la geodesia. Entonces este es otro tema muy amplio que estaremos tocando más adelante. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos georreferenciar nuestro proyecto, pues lo primero que se debe de hacer es colocar unos puntos de control en este proyecto. ¿Y qué es lo que nos dice las buenas prácticas? Por ejemplo, lo que yo hago siempre en mis proyectos es establecer unos puntos, por ejemplo, por aquí, otro por aquí, y bueno, quizás uno por aquí, ¿no? No sé. Bueno, quizás ahí. Ya. Entonces, estos puntos están monumentados debidamente con su placa, pero bueno, en este ejemplo lo estoy haciendo de manera aleatoria, porque para esto se hace un análisis. Este es todo un proceso de análisis, y la normativa a nosotros nos menciona que estos puntos que estamos estableciendo no debe estar alejado a más de 10 metros del eje de la vía. Entonces, como este es un ejemplo, pues estoy suponiendo que voy a poner ahí, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo establecido estos puntos de orden B, digamos, ya corregidos y enlazados directamente en lo que son las estaciones de rastreo permanente que maneja el IGN, yo puedo establecer lo que son mis otros puntos pares de control. Simplemente en esta zona, por ejemplo, al inicio del proyecto voy a poner un par de puntos de control, y a 5 kilómetros, y ojo, esto no siempre tiene que ser a 5 kilómetros, porque la normativa nos dice que puede ser aproximadamente a 5 metros, pero nosotros podemos manejarlo cada 3 kilómetros, 2 kilómetros, no habría ningún problema, ¿ya? Entonces, digamos que a 5 kilómetros yo tengo otro punto par, pero finales, ¿ya? Una vez que ya tengo esos puntos ya establecidos en todo el eje de mi proyecto, lo que voy a hacer es hacer las correcciones de estos puntos pares, pero a partir de estos puntos de control, podríamos llamarlo troncales. A partir de ello, nosotros hacemos las correcciones de estos puntos de control secundarios, ¿ya? Entonces, ¿por qué hacemos estas correcciones de esta manera? Porque mira, nuestras distancias van a ser mínimas. Ahora, yo he visto proyectos que, por ejemplo, una estación de rastreo permanente está por aquí y el otro está por aquí, digamos. Lo que hacen es establecer los puntos pares y distribuirlos en todo el proyecto o en todo el eje de la carretera. Lo que hacen es corregir a partir de estos puntos, pero mediante una línea base. Imagínense la distancia. Aquí no va a haber una buena corrección. Es por eso que se toma este criterio. Yo siempre manejo mis proyectos de esta manera. Establezco unos puntos de mayor orden y a partir de ello hago mis correcciones de mis puntos de control cada 5 kilómetros. Entonces, para iniciar ya con nuestra poligonal, lo que requerimos como principal son esos dos puntos iniciales pares y los puntos pares finales. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros nos vamos a orientar a ese punto establecido, y al final vamos a llegar a ese punto establecido. Entonces, aquí, cuando ya lleguemos, nosotros podemos evaluar con qué error angular y con qué error lineal hemos llegado. Si hemos llegado, digamos, con un error lineal o angular
fuera de la tolerancia, pues prácticamente nuestro trabajo no va a servir y tenemos que volver a hacerlo. Entonces, cuando yo tengo establecido ya mis 2 puntos de control en la parte inicial del proyecto, lo que se hace es, por ejemplo, el topógrafo va y lo que va a hacer es establecerse en esta zona. Se estaciona en este punto de control y lo que va a hacer es orientar en este punto atrás. Y aquí va a poner su ángulo 0, 0 y lo que va a hacer enseguida es hacer la lectura, pero todo ángulo a la derecha. Ángulo a la derecha y va a encontrar este punto de la poligonal 1, digamos, ¿no? Una vez que encuentra, digamos, un ángulo alfa 1, va a encontrar alfa 2, va a encontrar alfa 3 y así sucesivamente. Digamos que hace una lectura de 5 series, entonces nos va a encontrar 5 lecturas, ¿no? Entonces eso el topógrafo puede guardarlo en la misma memoria o la libreta electrónica del equipo, o también lo puede anotar en una libreta de campo, ¿no? Y así sucesivamente va a ir avanzando en todo el eje del proyecto. Una vez que termina y va a llegar al punto de control final, pues simplemente se va a estacionar aquí, va a orientar 0, 0 aquí y al final va a encontrar este ángulo beta, ¿no? Y eso que va a estar orientado al otro punto de control. Entonces, este ángulo de llegada pues debe estar, y lo que son los errores lineales y errores angulares deben estar dentro de la tolerancia. Si es que no está dentro de la tolerancia, prácticamente el trabajo no va a servir y hay que volver a hacerlo. ¿Ya? Entonces, más o menos ese es el concepto básico para establecer una poligonal. Ahora, voy a mostrarles un Excel en donde estos son los datos que nos entrega el topógrafo. Nos entrega lo que son ángulos en grados, minutos y segundos y la distancia horizontal. Ahora, ojo, en este caso simplemente me está dando ya el ángulo final, pero como viene del campo viene pues, ¿no? Con un ángulo, no sé, con una serie de 5 lecturas, no sé, y así. Entonces lo que hace la mayoría de las personas o profesionales es simplemente agarrar todas esas 5 series y promediarlos. En realidad eso no es la manera de hacer lo que son las correcciones. Si es que tú tienes una lectura, digamos, de 5 o una lectura de 5 series, pues lo que tú deberías de hacer es encontrar una desviación estándar, y con ello nosotros armamos lo que son unas matrices de pesos. Una vez que tengamos esas matrices de pesos, nosotros podemos compensar todos los ángulos y corregirlos, y ahí no estamos perdiendo nada porque estamos haciendo un ajuste riguroso. Ahora, si es que nosotros, por ejemplo, sacamos simplemente un promedio, pues estamos forzando el ángulo. Ya, más que todo esto yo los menciono para que tengamos las buenas prácticas, ¿no? en el tema de ajuste de poligonales. En fin, cuando yo ya tengo estos ángulos finales, esto yo los voy a ingresar al software. El software que vamos a utilizar es el gestor de mediciones. Entonces, gestor de mediciones a nosotros nos pide un formato de ingreso. Entonces, yo aquí tengo el formato de ingreso. Nos dice que debemos de establecer una columna de bases, la columna de referencia y el ángulo medido horizontal. También nos permite ingresar el ángulo vertical, la distancia horizontal, la altura del instrumento, la altura del prisma. Ahora, se preguntarán, ¿por qué la altura del instrumento y la altura del prisma está 0? Porque estamos haciendo un ajuste de una poligonal, pero en 2D. Si es que haríamos un ajuste de poligonales en 3D, ahí sí requerimos estos datos. Pero no lo estamos haciendo ahora porque la parte de Z o cota se maneja mediante la nivelación en los proyectos viales. Simplemente se hace una nivelación compuesta de ida y vuelta. Encontramos también ahí los errores de cierre. Si es que está dentro de las tolerancias, pues se procede a compensar. Ahora, si es que no está dentro de las tolerancias,
prácticamente no va a servir el trabajo que hizo el topógrafo y de nuevo tienen que hacer, ¿no? Y eso va, digamos, también para la parte de poligonal. O sea, de la misma manera se hace el análisis. Una vez que tengamos, digamos, este formato de ingreso para el software, lo que yo hice es simplemente copiar esto y guardarlo en un archivo TXT. Aquí tengo un archivo TXT, también tengo las bases, y son los puntos de control. Estos puntos de control son estas, ¿no? Puntos de control de inicio, puntos de control de final. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir el software, gestor de mediciones. Este software es muy dinámico, muy fácil de manejar, no es difícil, y lo bueno es que tiene 3 métodos de compensación. En este caso, esta compensación de ángulos que estamos haciendo nosotros, estamos trabajando en un sistema local, es en coordenadas topográficas. Es por eso que nosotros no vamos a configurar un sistema de referencia, sistema o las zonas UTM, nada. ¿Ya? Entonces, lo primero, cuando ya tenemos abierto el gestor de mediciones, lo primero que tenemos que hacer es guardar el archivo, crear un nuevo proyecto. Por ejemplo, voy a ponerlo simplemente mi nombre. Ustedes pueden poner el nombre del proyecto y la ubicación, quién ha hecho la medición en campo y quién está haciendo el proceso, ¿no? Simplemente lo de aceptar y voy a guardarlo en mi carpeta. Listo. Una vez que ya tengo guardado, lo que debo de cerciorarme siempre y debo de verificar es ir al archivo de poligonal o al archivo de ingreso, digamos, de las visuales, es verificar el sistema del ángulo. En este caso es un sistema decimal que yo tengo, por ejemplo, un sistema decimal. Pues entonces al software yo le voy a indicar que el ingreso de datos que voy a hacer está en un sistema sexagesimal decimal, ¿no? Simplemente doy un clic y listo. Me voy a esta pestaña de visuales y voy a irme a la primera opción, donde me va a permitir ingresar a mí lo que son las visuales o mis puntos de visados. Simplemente doy un clic y voy a buscar el archivo, ¿no? En este caso tengo aquí, que es el poligonal, abro y ya tengo todas mis lecturas. Ahora, si yo quiero ver estos ángulos en grados, minutos, segundos, pues muy fácil. Lo que voy a hacer es irme a esta pestaña de aquí y voy a hacer un clic. Voy a convertirlo, ¿no? Me dice, el software me reconoce que el sistema angular actual es un sistema sexagesimal decimal y yo quiero pasarlo a un sistema sexagesimal pero en fracción. Simplemente le doy convertir y ya tengo convertido lo que son mis ángulos, ¿no? Listo. Una vez que ya he convertido, pues el siguiente paso viene es ingresar las bases. Ingreso las bases también en esta primera opción. Voy a abrir el fichero y voy a ingresar lo que son mis puntos de control. Una vez que ya tengo ingresado mis puntos de control, el tercer paso es irme a la parte de topografía. Entro y aquí me ofrece el software varios métodos de compensación. Entonces lo que voy a hacer es yo decir o indicar al software que voy a hacer un ajuste de poligonal pero en cuadrada o abierta, ¿no? Simplemente doy un clic. Lo que voy a hacer es por ejemplo, aquí el software me indica qué método vas a hacer la compensación. Hay método de mínimos cuadrados, hay método de tránsito y de proporcional a los ejes, ¿no? Entonces, una vez que tengamos ya esta ventana, yo siempre hago mis ajustes por mínimos cuadrados. Es más riguroso, ¿no? Entonces, una vez que yo selecciono esta opción, lo segundo que voy a hacer es que el software también ya me reconoció la secuencia de nuestro poligonal. Ahí tengo toda la secuencia de la poligonal y tengo que indicarle yo al software de que toda esta secuencia de poligonales que me pase
a lo que son a esta ventana de datos de observación. Entonces simplemente yo hago un clic en esta opción y automáticamente todos mis datos o mis posiciones, mis lecturas ya se encuentran en esta opción, ¿no? Ahora, una vez que yo hice pasé ese paso, pues lo que voy a encontrar aquí abajo es un análisis de la poligonal, pero un análisis previo. Es un resumen, por ejemplo, me dice el tipo de la poligonal es un tipo en cuadrado, la longitud de la poligonal, los tramos, cuántos tramos tiene y cuántas estaciones tiene, ¿no? Y lo más importante es el error relativo. Si bien es cierto, en los términos de referencia, en cualquier proyecto siempre nos va a mencionar la tolerancia del error relativo, pues en este caso nos pide que sea dentro de lo que es en 10.000, pero en este caso, por ejemplo, está pasando más de 10.000, ¿no? Entonces, esta poligonal yo digo que está correcto, que está bien y no tengo ningún problema. Entonces, si está correcto todo, lo que debo de hacer es pasar al siguiente paso, que es compensar. Ahora, si es que esto fuera o no estaría dentro de las tolerancias, pues simplemente tendría que volver a hacer el trabajo, ¿no? Le doy compensar y automáticamente me muestra un gráfico de la poligonal y aquí abajo me muestra lo que son las poligonales o las coordenadas ya ajustadas, ¿no? De todos los puntos que tengo. Entonces, para visualizar mejor yo esta mapa de la poligonal, pues yo puedo diferenciar cuál es mi punto de control y cuál es mi poligonal. Simplemente me voy a esta opción de estilos, en donde voy a indicarle que me resalte en forma continua lo que son las referencias. Simplemente le doy en aceptar y automáticamente ya tengo diferenciado, ¿no? Cuál es por ejemplo, este caso es son mis puntos de referencia y esta es mi poligonal recorrido, ¿no? Entonces simplemente yo voy a dar a aceptar. Y lo más importante de este software es que nos permite obtener a nosotros un informe. Entonces lo que voy a hacer es irme a esta pestaña de aquí y aquí voy a encontrar informes técnicos. Simplemente hago un clic y lo que yo tengo aquí me ofrece a mí sacar un informe técnico completo, donde yo aquí voy a poder visualizar qué cálculos he hecho, cómo he armado las matrices, todo eso, ¿no? Simplemente doy un clic y me está generando la vista previa del informe, ¿no? Voy a ampliar la ventana y me dice, ¿no?, el proyecto. Por ejemplo, aquí el nombre del proyecto, yo había puesto mi nombre, la fecha, entonces el autor, entonces todo. Si es que nosotros ingresamos todos estos datos, pues aquí me va a mostrar todo, ¿no? Y también aquí me está mostrando lo que son las visuales del campo que he obtenido. También me está mostrando lo que son mis puntos de referencia. Y aquí abajo me está mostrando lo que son los errores, ¿no? El análisis de los errores. Entonces voy pasando a la siguiente hoja y igual voy encontrando, ¿no? Y lo más importante aquí es que estoy encontrando lo que son las matrices. ¿Cómo es que ha armado la matriz para hacer el ajuste por mínimos cuadrados? Entonces, si es que yo quiero analizar a detalle todas estas matrices, lo primero que yo debo de hacer es exportarlo en un archivo Word, aquí, ¿ya? Exportarlo en un archivo Word y copiarlo, estos archivos, en un archivo Excel. Y lo que puedo hacer es trabajarlo ya en MATLAB, que es un software más especializado, ¿no?, en matrices. Entonces, una vez que yo tengo todo esto, yo puedo imprimir también, puedo imprimirlo y esto presentarlo, digamos, a mi cliente, ¿no? Entonces, también me muestra la mapa. También puedo imprimirlo esta mapa y adjuntarlo en mi informe, ¿no? Entonces, con esto yo termino esta
este pequeño video tutorial, sin mencionarles que próximamente también vamos a estar haciendo un ajuste de esta misma poligonal, pero ya en un software, en otro software, ¿no? Que es el StarNet. Y ese software es especialista, o siempre todas las compensaciones que hace, todos los ajustes, lo trabaja en mínimos cuadrados. Entonces tenemos que comparar los resultados de esta compensación de gestor de mediciones y también con el StarNet, cuánto es la diferencia. También estamos desarrollando nuestro propio software, que ya muy pronto estará a la venta. Igual, el software de nosotros, hay varios métodos, ¿no? Con que compensar mínimos cuadrados, método de tránsito, método brújula, etcétera. Hay varios métodos para hacer nuestro ajuste de una poligonal. Listo, entonces muchas gracias y saludos.